Muy bien, buen día, buenas tardes para todos y todas, los que estamos del lado latinoamericano, los que están del lado europeo. Gracias, mi nombre es Sergio Puente, director de AD Profesionales de la Industria Deportiva, para quienes no nos conocemos personal o virtualmente. Gracias por tomarse un tiempo a todos y a todas por acompañarnos hoy en esta séptima jornada Gestión y Deporte, que iniciamos este camino en el año 2015 con la Dirección de Deportes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Creo que su director está por aquí conectado, Gerardo Agnetén. Gerardo, buen día, ¿estás por ahí? ¿Querés saludarnos? Lo vemos con ganas de conectarse, pero todavía no arranca. Ahí estás. Si abrís el micrófono, Gerardo, y saludás, así te damos la bienvenida a vos también. Ahí estoy. Buen día. Bien. Bueno, les decía que desde el año 2015 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires realizamos esta jornada, Gestión y Deporte, que ustedes pueden ver en gestionydeporte.com. Desde ese año hasta estas dos últimas ediciones que son virtuales, hemos abordado diferentes temáticas y bueno, desde hace un tiempo venimos sondeando a través del trabajo de muchos profesionales, entre ellos dos que hemos convocado para la jornada de hoy, como son Ana Vallejo y Eloy Burriel. Quisimos poner sobre la mesa una temática que desde nuestro rol de gestores o de profesionales de la industria del deporte nos pega, y creo que es ahí donde podemos actuar, empezar a conocer, a medir y actuar, pero también en nuestra faceta personal. Así que lo mío va a ser muy breve, era esta presentación, agradecerles a todos y a todas por estar hoy conectados y darle el pie a, como les decía, Eloy y Ana. Si avanzamos un poquito más en nuestra presentación, acá presentamos a Eloy y a Ana y sobre todo nos ponemos un poco en contexto para los que conocen o han venido a la Universidad de Buenos Aires, es aquella de grandes columnas y escalinatas en el barrio de La Recoleta frente a Plaza Francia en la Ciudad de Buenos Aires, y el Salón Azul que ustedes ven abajo es quien nos albergó entre 2015 y 2019. Esperemos quizás en 2022 volver a realizar esa jornada en la Casa de Estudios de la Facultad de Derecho y quizás en un formato híbrido para no perder esta posibilidad de conectarnos alrededor del mundo. Así que no mucho más, agradecerles nuevamente, pedirles que se queden conectados. Estimamos un tiempo de vuelo de 1 hora aproximadamente, así que avanzamos un poco más. Y Ana, ¿te querés presentar vos directamente, profesionalmente? Hola, buenos días o buenas tardes en función de dónde estéis a todos. Mi nombre es Ana Vallejo y bueno, llevo toda la vida relacionada con el mundo del deporte, profesional y personalmente. Y después de toda una época directamente trabajando en instalaciones deportivas, pues no decidí, pero vi que había una manera mejor de hacer las cosas y que estaba muy ligada a ser sostenible y a tener un respeto hacia los recursos que tenemos en el planeta, ¿no? Entonces, eso me llevó a una manera diferente de trabajar y a crear Más que Sostenible como una consultoría en la que lo que hacemos es acompañar a las organizaciones para incorporar todo lo que es la gestión medioambiental y la sostenibilidad en su día a día y en sus proyectos, ¿no? dentro de su estrategia, ¿no? Entonces, bueno, y ahí estamos, ¿no? En poder mejorar la gestión y además mejorar nuestra vida en el planeta, ¿no? Bien, antes de darle a Eloy, les pedimos que muteen sus micrófonos. A mí esta frase que tiene Ana colgada en su Twitter y que es de Rebeca Taborton, fue realmente una de las que me disparó a poner este tema sobre la mesa. Ya no se trata de separar los reciclables o demás, sino de ser conscientes y empezar a poner en nuestra agenda que se trata de modificar absolutamente todo lo que hacemos en nuestro día a día. Es imposible hacerlo todo junto, pero bueno,
teniendo conciencia de eso, poder empezar a abordar algunos temas. Eloy, buenas tardes para vos en Barcelona. Buenas tardes, buenos días. Algunos aquí que veo, que conozco también, allí son buenos días. Nada, gracias a Sergio por invitarme a esta jornada y nada, yo pues es un poco, me siento identificado con Ana. A nivel personal yo pues estudié Ingeniería Industrial en Química Ambiental, fui jugador de balonmano profesional, tuve la suerte de poder trabajar como técnico de medio ambiente en Granollers, en mi ciudad. Allí pude ver la gran capacidad que tiene la administración de generar cambios a nivel normativo, participar de diferentes proyectos de bioingeniería en el río, de sistemas de gestión ambiental. Tuve la suerte de tomar la ciudad como un laboratorio para hacer pruebas en diferentes ámbitos, es decir, deporte, medio ambiente, y a partir de aquí vi las cosas no tan buenas y decidí emprender también mi camino con un objetivo, que era generar cambios si podía en mi casa, en mi ciudad y en otras ciudades. Intentar hacerlo de forma técnica, pero al mismo tiempo comunicativamente, utilizando estrategias para llegar a los ciudadanos, a las personas, de forma empática, activa, lúdica, con alegría, y traduciendo esta parte técnica para generar esos cambios y llegar a la administración, a las empresas y a los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, propusimos esta presentación, se nos planteó el desafío de que hay tanto contenido y tanto material que tienen Ana y Eloy, entonces lo que les propusimos es hacer un recorrido entre los dos y a micrófono abierto para que lo que vaya contando Ana pueda ser complementado por Eloy y viceversa. Así que, si te parece, Ana, empezamos este recorrido con el apartado Conocer de tu mano. Bueno, antes de meternos en faena, por llamarlo de alguna manera, tendremos que tomar una perspectiva, ¿no? Y entonces a mí siempre me gusta hacer una visión muy global de cómo estamos y cómo estamos viviendo en el planeta y el impacto que estamos teniendo en lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando vas investigando un poco sobre el tiempo que llevamos los humanos en el desarrollo de todas las especies, me llamó poderosamente la atención esta cifra, ¿no? Es decir, el cómo nosotros estamos impactando de una manera tan brutalmente rápida en lo que está pasando, pero lo quiero mirar desde un punto de vista positivo, es decir, que si hemos sido capaces de impactar de una manera tan rápida, no muy bien, bueno, pues podemos darle la vuelta a la tortilla y podemos ser capaces de impactar igualmente rápido, pero en positivo. Entonces, quiero quedarme con esa versión del impacto y pensar que somos capaces, como seres humanos, de poder cambiar el rumbo de las cosas. En estos momentos es el único momento de la historia en el que ha habido una sola especie en la que ha cambiado el rumbo. Es decir, nosotros en estos momentos, como especie, como seres humanos, estamos cambiando el clima. Y el clima toda la vida ha sido el que ha cambiado la vida de las especies y cuando llegamos los seres humanos al planeta, de los seres humanos. Pero es que en este caso somos nosotros los que estamos cambiando el clima. Y tenemos que ser conscientes, lo que decía un poco al principio, ¿no? De la misma manera que lo estamos cambiando en una dirección no muy buena para los seres humanos, porque el planeta seguirá sin nosotros, tenemos que ser capaces de darle la vuelta y ser capaces de actuar en positivo. Lo que os decía, ¿no? En estos momentos estamos nosotros cambiando el curso de la historia y tenemos que hacer el esfuerzo de cambiar el curso de la historia en positivo. Vale. En estos momentos todos somos conscientes, y si estáis aquí escuchando esto es pues porque realmente sois conscientes de la situación en la que estamos como planeta, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la que difícilmente podremos revertir de una manera importante lo que está pasando, pero sí podemos minimizar y sí podemos adaptarnos, con lo cual no podemos tener un pensamiento negativo ni derrotista, sino que tenemos que pelear de alguna manera para poder
frenar lo que está pasando y que nuestra adaptación sea lo más positiva posible, ¿no? Al fin y al cabo somos deportistas, estamos entrenados y estamos entrenados a cumplir objetivos, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro objetivo es precisamente minimizar el impacto de la emergencia climática y conseguir adaptarnos para sobrevivir como especie, para garantizar una vida mejor a los que vienen, una vida buena a los que vienen tras nuestro, y además para garantizar la supervivencia de nuestra industria y que no sufra de una manera drástica los impactos de la emergencia climática. Decíamos, Ana, el otro día que esto de los 10 años, en realidad ya nos van quedando 8, ¿no? No, exacto. Estamos dentro de la década y ya estamos en la cuenta atrás. Ya hemos consumido 2 años y bueno, a ver, al final el 2030 es una fecha simbólica porque están yendo las cosas un poco más rápido de lo que nos imaginábamos, ¿no? Pero bueno, tenemos un margen de maniobra no muy grande. Bien. Uh-huh. A ver, también creo que tenemos que ser conscientes de qué es lo que está cambiando esto, ¿no? Es decir, hemos llegado a una situación y va muy ligado las emisiones de gas de efecto invernadero con la subida de las temperaturas. Y realmente lo que hablaba antes es por el efecto del ser humano, es decir, por la manera en la que vivimos, por la manera en la que producimos, por la manera en la que nos desplazamos, por el crecimiento demográfico que estamos teniendo, por la pérdida de biodiversidad. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de cuál es la causa de la situación en la que estamos para poder actuar precisamente en revertir esa manera en la que vivimos, ¿no? Entonces, hoy leía un artículo además de una persona dedicada a la comunicación que hablaba que la cuestión no es que sea el planeta más verde, ¿no? No hay que hacer un planeta más verde, hay que hacer unos humanos más humanos, ¿no? Entonces, para que realmente el planeta siempre se ha regenerado, siempre ha seguido y han sido las especies las que han ido cambiando, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que cuidar, en este caso, por nosotros mismos. Bueno, esta es una imagen que a mí me gusta mucho ponerla porque es muy gráfica, no es muy bonita precisamente, pero sí es muy gráfica a la hora de poder saber qué es lo que causa el efecto invernadero y por qué sube la temperatura, ¿no? Es muy fácil explicarlo de esta manera. Sí, decíamos que por ahí hasta que no lo ves así tan gráficamente, no te termina de cerrar el concepto. Estamos haciendo un efecto horno de alguna manera y entonces, pues bueno, es un efecto cíclico que lo que afecta en un sitio vuelve a afectar a otro y es el efecto mariposa. Lo que pasa en un sitio afecta directamente al otro. No estamos dejando que el calor se vaya por los gases de efecto invernadero y entonces pues nos estamos calentando. Y eso genera los efectos que estamos viendo todos, ¿no? Entonces, como veis en la gráfica, va directamente relacionado. Y además es importante que tengamos conciencia del impacto de las emisiones de CO2, porque si veis el crecimiento ha sido muy rápido, es decir, la revolución industrial, bueno, en este caso la primera revolución industrial, luego han ido habiendo más, ha sido el punto de inflexión en el que ha empezado a crecer, con lo cual está directamente relacionado con la actividad humana. Los cambios climáticos han pasado siempre, lo que pasa es que ahora somos nosotros los que lo estamos generando. Y además va directamente relacionado con la salud, es decir, nosotros somos una industria que trabajamos para la salud y el bienestar de las personas. Y nosotros mismos estamos generando una situación que va en contra de la salud de las personas. Entonces tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? De que si estamos por la salud de las personas, no podemos dejar de estar por la mejora del medio ambiente, ¿no? Entonces, necesitamos reducir las emisiones de CO2 porque las consecuencias de este cambio climático y de este calentamiento global pues van a generar reducción estrés hídrico, vamos a tener menos agua, vamos a tener menos recursos disponibles. Como estamos viendo, tenemos cambios meteorológicos extremos en cualquier parte del mundo, ya no podemos hacer casi diferenciaciones entre una zona del mundo y otra, en todas partes estamos teniendo problemas. Y luego hay un tema súper importante que son los desplazados ambientales. Cada vez está habiendo más y cada vez la gente se irá yendo de las zonas en las que tiene problemas de supervivencia hacia las zonas donde todavía tenemos más capacidad de producción, más materia prima
y un mejor modo de vida, ¿no? Entonces, en el fondo, todo forma parte de lo mismo y tenemos que mitigarlo. Y eso forma parte de nuestro trabajo diario. Es decir, esta primera parte, y que vamos a ir intercalando Eloy y yo, hay una parte que es de foco, ¿no? Es decir, tenemos que ver dónde estamos y luego todo esto hay que trasladarlo a la vida cotidiana, a nuestro trabajo diario y a las acciones diarias que nosotros tenemos que hacer cuando apaguemos el ordenador y sigamos cada uno en nuestras actividades, ¿no? Tanto en nuestra casa como en nuestro trabajo, como en nuestra vida social. Si no, hablar de todo esto no tiene mucho sentido. Exacto, lograr esto que veníamos hablando de entrenar la sostenibilidad, ¿no? Ver qué nos llevamos. Ahora Eloy nos va a meter más en las cuestiones locales y ver qué cosas podemos llevarnos a nuestras organizaciones como para ir aplicándolas. Bueno, esta la puedes pasar. Sí, esta pásala. A ver, hay 3 conceptos que a nivel de indicador son importantes, que es la huella ecológica por un tema de recursos, la huella hídrica por lo grandes consumidores que somos como sector de agua y la huella de carbono. De la huella de carbono ya hemos hablado, la huella ecológica es la cantidad de recursos que necesitamos los seres humanos para desarrollar las actividades y para vivir, es decir, la cantidad de recursos que necesitamos para fabricar un pantalón vaquero, la cantidad de recursos que necesitamos para comer, la cantidad de recursos que necesitamos para fabricar un coche, lo que sea. ¿Qué nos está pasando? Que estamos gastando más recursos que lo que la naturaleza tiene a nuestra disposición. ¿Qué pasa? Que hay países y formas de vida que necesitan 2, 3, 4 planetas para vivir y obviamente, si estamos todos viviendo, hay otra serie de países que necesitan o que están abocados a vivir con muchísimos menos recursos, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de huella ecológica tenemos que tenerlo todos muy claro porque es el que nos da la medida de la capacidad de acción. Es decir, tenemos que vivir en un país, en un mundo en el que los recursos son los que son. En este caso, bueno, este año la huella ecológica, cuando nos hemos gastado todo, por decirlo de una manera coloquial, es el 29 de julio. Es como si yo abro el frigorífico de mi casa el 29 de julio, está vacío y yo digo, ostras, hasta el 1 de enero no puedo volver a rellenarlo. ¿Qué voy a hacer, no? Yo de aquí al 1 de julio. Y entonces la conclusión ¿cuál es? Que si yo sigo comiendo es porque alguien se lo ha quitado o porque estoy en deuda para poder comer durante el resto de año que me queda, ¿no? Entonces, pues es algo que tenemos que tener en consideración a la hora de decidir cómo hacemos las cosas, cómo consumimos y cómo producimos. En este caso, bueno, era la gráfica específica, bueno, la gráfica en la que están todos los países del mundo, pero bueno, podemos ver que depende de qué país estéis conectados, os podéis identificar en qué punto vuestro país está colocado respecto a la huella ecológica, ¿no? ¿Y cómo está Argentina en este ranking? Sí, Argentina está en junio, es decir, para el mes 6 ya había consumido todos los recursos que teóricamente le corresponden. Siempre a la vanguardia. Bueno, a ver, hay otros que están bastante peor, ¿eh? O sea, me refiero que Qatar en febrero ya lo ha consumido todo, ¿eh? O sea que... Okay. Pasamos de diapositiva. Y luego hay un concepto muy importante que es el concepto de la huella hídrica. La huella hídrica no es única y exclusivamente el agua que vemos, porque el agua que vemos es muy pequeña, sino la huella hídrica es el agua que necesitamos para producir todo lo que consumimos y todo lo que hacemos. En estos momentos, lo que hablaba antes al principio de cómo el calentamiento global está generando escasez de agua, tenemos que pensar que dentro de muy poco entraremos ya hay países que están en estrés hídrico, es decir, en déficit de agua. Es decir, que esa magia que no consideramos magia, que es abrir el grifo y que nos salga agua, en breve no será así. Tendremos que empezar a racionar el agua y nosotros, ¿cómo vamos a llenar las piscinas? Estamos acostumbrados a un nivel de servicio importante. Estamos por ejemplo, para que tengáis un dato, para fabricar una camiseta necesitamos prácticamente 2.500 litros de agua.
Para unos pantalones vaqueros, aproximadamente unos 3.000 litros de agua. O sea, son cifras que son insostenibles, ¿no? Con lo cual, dentro de nuestro papel como sector, tenemos que empezar a trabajar en cómo vamos a gestionar ese recurso que va a ser muy valioso y muy escaso en el servicio que ofrecemos, ¿no? Entonces, creo que la huella hídrica es un dato, aparte del agua de consumo, que todos tengo claro que tenéis todos los indicadores de gestión en vuestra cabeza y sabéis cuánto se gasta una persona en ducha, sabéis cuánta agua os gastáis para mantener la piscina en condiciones durante todo un año. Ahora hay que añadir otra cantidad de litros de agua que no vemos. Con lo cual, en estos momentos, la palabra sostenibilidad tiene que dar un paso más. Es decir, en estos momentos yo creo que tenemos que pensar en devolver. Es decir, es el salto que nos da la huella ecológica. En estos momentos estamos gastando más de lo que podemos gastar, con lo cual ahora nos toca reponer. Es decir, tenemos que trabajar para poder, además de seguir generando actividad y generando recursos y generando riqueza, tenemos que devolver lo que hemos cogido. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil pensar en que tenemos que empezar a recuperar biodiversidad, tenemos que ser capaces de no consumir tantísima agua, sino que tenemos que ser capaces de regenerar el agua que utilizamos. A nivel energético, creo que tenemos un poco más claro el que podemos ser capaces de generar energía sin tener que utilizar energías fósiles, pero hay en ciertas cosas que creo que nos va a costar mucho el dar el salto a pensar cómo nuestra actividad puede ser regenerativa para poder mantener los recursos. Muy bien. Hasta acá la parte que yo llamo a los gritos, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? Eso fue ese es el primer momento, pero bueno, hay mucho más por desandar y por bajar a tierra y por ver cosas concretas. Así que Eloy, todo tuyo. Pues me va perfecto, gracias Sergio, gracias Ana, porque yo lo traslado un poco a nivel local, ¿no? Yo os voy a poner un ejemplo a nivel de Cataluña. Esto es evidente que hemos visto en la última década solo incrementos importantes de temperatura, las vamos a sufrir en los próximos años también, y no solamente con la temperatura, sino la escasez de agua, y si llueve, lloverá y hará daño. Es decir, todos los fenómenos meteorológicos es una evidencia, pero yo quería traducir también un poco a nivel local. Si pasamos a la otra diapo, veremos que a nivel de reducción de agua también ha sido una evidencia. Hay ciclos, pero también la media va subiendo a nivel de temperatura y nos vamos a encontrar no un día de calor, un día nos vamos a encontrar días a 50 grados seguramente. Si seguimos, y además nos encontramos con la COVID-19, que seguramente no sabemos si habrá grandes cambios en la manera de comportarnos. Hemos visto ejemplos buenos, malísimos, pero si tuviera que haber algún cambio, seguramente de dónde debería ir, ¿no? Para mí sería pues, una relación, como ha dicho Ana, más razonable con los ecosistemas, saber que esto puede volver a suceder y estar preparados de forma positiva, adaptarnos y entrenarnos de alguna manera, y introducir otros vectores, entre ellos los sociales, y una economía circular. Lo que estamos diciendo al final es un balance de entrada de materia y energía en el todo. Es decir, después hablaremos de esto, es aplicado a cualquier evento, a cualquier instalación, en cualquier empresa. Por lo tanto, al final, si pasamos, yo os quería poner que el binomio de deporte y sostenibilidad tienen que ir juntos, y además el gran poder que tienen no solamente a nivel global, sino a nivel local. Es decir, es muy importante las actuaciones locales. Yo, como he dicho antes, tuve la suerte de poder trabajar como técnico de medio ambiente y os pongo un ejemplo clarísimo de cómo el hecho de restaurar toda una zona del río Congost, que era un río a 7 kilómetros de Granollers, uno de los más contaminados de Europa. Gracias a este proyecto de restauración, junto, como ha dicho Ana, a sistemas de depuración, la inclusión de depuradoras y de sistemas de regeneración naturales de la flora y la fauna, no solamente ganó Granollers, no solamente la flora y la fauna, sino los ciudadanos de allí, teniendo zonas sociales, zonas naturales y además cuantificables. Es decir, la gente, junto con la media maratón que se realizaba en Granollers, ¿no?,
la gente no va a correr en una zona que esté contaminada. Por lo tanto, el hecho de restaurar todo un territorio hace que la gente pueda correr, salud, deporte y además defienda el territorio si está bien o no. Y por lo tanto, estos resultados cualitativos hacen que pueda existir este binomio de deporte y sostenibilidad haciendo una restauración del propio territorio, ¿no? Esto incluye también el hecho de, si pasamos a la siguiente, junto con otros factores tipo la crisis económica que tuvimos en 2008, pero la volvemos a tener, ¿no? Incremento de precios de energéticos. Esto hace que se ve reflejado también en los planes y programas a nivel de administración, más incremento de la ecosensibilización y, por lo tanto, una necesidad de reducción de la factura energética. Esto también se ve traducido también, de alguna manera, si pasamos la siguiente diapo. Sí. Ahí es donde decíamos ayer en la charla previa que necesidad económica, reducción de la factura energética, ahí es donde los radares se empiezan a encender y la cuestión empieza a ser más concreta. Exacto. Siempre, de hecho, hablamos de economía, ¿eh? Hablamos de ahorro económico. De hecho, vamos a desmontar también leyendas urbanas después, si nos queda tiempo. Esto se ve aplicado también a administraciones que se ven obligadas a tomar planes de acción y programas, normativas. Aquí pues vemos algunos de ellos por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Tuvimos la suerte también de introducir criterios ambientales normativos para las empresas que se preparan o que se presentan para gestionar instalaciones, eventos deportivos, y no solamente esto, sino empezamos a ver algunos ejemplos, brotes verdes de buenas prácticas en eventos deportivos, etcétera, etcétera. Y evidentemente esto, si pasamos a la siguiente, se ve también a nivel de las instalaciones deportivas. Es una necesidad, por lo tanto tenemos que saber dónde se nos va el tema energético y por lo tanto tenemos que tener más conocimiento, saber qué estoy consumiendo de energía, de electricidad, gas, agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí ya empezamos a generar negocio, más tecnología y por lo tanto empiezan a haber nuevos conceptos de figura de gestor energético. La persona que estaba haciendo facturas pasa a tener un nuevo concepto que se llama gestor energético, ¿no? Y además, no solamente se ve, si pasamos la otra diapo. Acá estoy ansioso, Eloy, estoy mirando algunas caras de quién impone o quién propone la figura de gestor energético en su organización después de esta charla. Bueno, después al final esto se ve también reflejado en la industria deportiva. Esto es Indescat, que empezó a hacer unas jornadas de FISPORT, donde se hablaba de introducir esta figura de gestor energético, se introdució esta figura en los ayuntamientos. Esto implica generar un sistema de control de facturación, sistemas de control de climatización. Esto también se ve en primeros brotes en los eventos deportivos. Tuvimos la suerte también de hacer algún invento como la Resisteria, que era una canasta para focalizar pues, botellines en más de 7 kilómetros. La misma Generalitat de Cataluña empieza a hacer programas como herramienta para poder calcular las emisiones a nivel de diferentes vectores ambientales. Y yo siempre digo que esto es un análisis no a nivel local, pero lo más importante siempre, antes de empezar, es saber lo que no quiero para saber lo que quiero. Es importantísimo. Esta es una diapo que era la maratón de Pekín, que hace ya 10 años o 12 que la ponía ya en las clases, en la clase que hacía en Pompeu Fabra, ¿no? Pero es un claro ejemplo de qué es lo que no queremos para saber lo que queremos. Igual que esto llega al mundo del olimpismo, es decir, vemos un claro ejemplo como Atenas 2004, no se tiene en cuenta el legado, es decir, grandes instalaciones, no de forma estructural ni puntuales, sino que tienen un coste de mantenimiento energético, etcétera, etcétera, y por lo tanto es un nuevo planteamiento de cara al olimpismo y que, por lo tanto, yo he puesto este ejemplo porque hay otros también, no vas a mencionar más, pero... Y si vemos la otra es qué es lo que queremos. Nosotros yo lo he puesto porque los mundiales de natación, que aparte tuve la suerte de poder iniciar en 2008 haciendo pruebas, introduciendo un sistema de gestión ambiental en la media maratón de Granollers para empezar a medir,
por primera vez en los mundiales introducimos la figura de coordinador de sostenibilidad, que era un paso importante, y pudimos medir un poco qué era introducir una figura y cantidades económicas, que es lo que suponía tener un coordinador de sostenibilidad y, por lo tanto, a nivel económico, ¿no? Y por otra parte, ves unos Juegos Olímpicos de Londres, donde ya solo el ejemplo local que os he puesto a nivel de Granollers, pues esto ya tuvieron en cuenta el legado y las estructuras de forma temporal, o un sistema de restauración con más de 1.200 especies de flora y fauna autóctonas de la zona y el legado que ha tenido para su ciudad, ¿no? Por lo tanto, debemos ser exigentes y responsables y poder ser referentes. Este es el objetivo, y teniendo en cuenta que deporte y sostenibilidad tienen que ir juntos de la mano, y además tenemos ejemplos de herramientas claras para inspirarnos. Es decir, tenemos desde una ISO a nivel internacional, a nivel europeo como es EMAS, o a nivel de los ODS, que Ana nos va a explicar perfectamente en qué consiste 2030. Bueno, hasta aquí la etapa de conocer, de ponernos en contexto, un poco más a nivel general de cómo hemos llegado hasta aquí, con nuestra acción, sobre todo humana, y ahora empezar a medir. Ana, contanos de qué manera podemos empezar a medir y a trasladar cosas para luego pasar a la acción. A ver, lo que no se mide no se puede gestionar, y además sobre lo que no medimos y no tenemos datos no podemos empezar a pensar en qué situación estamos, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de sostenibilidad, ¿qué es lo que tenemos que medir? ¿Nuevos vectores ambientales? ¿Huella de carbono? Decimos, vale, sí, tenemos que medir, pero realmente yo en mi trabajo, ¿qué tengo que medir exactamente? Porque ahora tengo indicadores de gestión, ahora mido kilovatios, ahora mido litros, ahora mido usuarios, ahora mido... sé lo que me gasto en producto químico de piscinas, vale. Ahora lo que tenemos que hacer es incorporar nuevos conceptos. Tenemos que incorporar nuevos conceptos relacionados con la sostenibilidad. En este caso, a mí este cuadro que he puesto me ayuda bastante a identificar tanto los vectores como los ODS correspondientes, porque obviamente desde el año 2015, con el Acuerdo de París, la Agenda 2030 nos marca, nos hace, como si dijéramos, un paraguas en el que estamos todos incluidos, en el que tenemos unos 17 temas fundamentales, cada uno con sus indicadores correspondientes, y tenemos que relacionar estos vectores ambientales con estos ODS, ¿no? Entonces, al final, es decir, tenemos todos en la cabeza estos tres bloques de la parte de la sostenibilidad económica, la ambiental y la social cultural, pero ¿qué tenemos dentro? Bueno, pues en este caso, cuando hablamos de dimensión económica, de la parte de sostenibilidad, hablamos de la parte no financiera, es decir, hablamos de otro tipo de conceptos económicos que están mucho más relacionados con los impactos directos en la comunidad local. Estamos realmente con el sistema económico, es decir, ahora además entraremos en nuevas economías, es decir, saldremos de la economía habitual. Antes Eloy ha comentado la economía circular, pero además de la economía circular tenemos la economía del bien común, tenemos la economía azul, tenemos una serie de economías que las vamos a tener que ir incorporando para salir de las estructuras económicas habituales que estamos todos acostumbrados, ¿no? Y luego, por ejemplo, todo lo relacionado con las prácticas de compras. Porque, ¿qué va a pasar? Que la gestión de las compras va a pasar de ser un asunto única y exclusivamente técnico y económico a ser, además de esas dos cosas, van a tener impactos ambientales, impactos sociales y culturales. Con lo cual, las prácticas de adquisición, es decir, la gestión de las compras, toma un papel muy importante en la parte de sostenibilidad. Y luego, cuando llegamos a la parte ambiental, en la parte ambiental, además del agua, de la energía, de la biodiversidad que hemos nombrado, bueno, pues lo que hablaba también hoy al principio, ¿no? Somos un sistema de entradas y salidas. Entre medio utilizamos todos los recursos y luego salen un montón de cosas que, una vez que han salido de nuestro negocio, ya nos olvidamos, ¿no? En este caso no podemos olvidarnos. No podemos olvidarnos de los residuos, no podemos olvidarnos de los impactos acústicos, no podemos olvidarnos de los impactos visuales.
No podemos obviar los impactos de la movilidad que generan nuestras actividades. Entonces, todo esto van a ser todos estos indicadores de medida que vamos a necesitar empezar a cuantificar. Y cuando hablamos de la dimensión social y cultural, bueno, tenemos toda la parte relacionada con las personas. Entonces, lo mismo que nos pasa un poco con el tema de compras, que vamos a tener que pensar en muchas más cosas. Ya no estamos hablando en personas solamente a nivel de convenio, sino que ya empezamos a hablar de temas de igualdad, de accesibilidad, de no discriminación, de paridad, con lo cual el componente social está muy directamente relacionado con las personas, tanto de dentro de la organización como fuera, porque estamos muy acostumbrados a pensar en que la parte social siempre va hacia afuera. No, no, la parte social va hacia dentro de las organizaciones y también hacia afuera. ¿Esto qué pasa? No, no, ya está bien la diapositiva está. ¿Esto qué implica? A ver, implica que probablemente tengamos que hacer una reflexión sobre nuestros valores como organización, que tengamos que hacer un autoanálisis de cómo estamos trabajando y qué impacto queremos tener, ¿no? Entonces, obviamente, el concepto de sostenibilidad va ligado a una ética de la que no nos podemos desprender, ¿no? Con lo cual implica una serie de cambios también a nivel de estructura de las organizaciones. Y tenemos una hoja de ruta, tenemos un panorama global serio, tenemos muchas cosas que hacer, pero tenemos una hoja de ruta. Tenemos el Acuerdo de París con los... A mí me gusta mucho esta imagen de los ODS porque están muy bien separados los relacionados con los recursos, los relacionados con la sociedad y los relacionados con los económicos, ¿no? Y luego tenemos la parte de las huellas que hemos hablado antes como grandes indicadores, la huella de carbono, la huella hídrica y la huella ecológica, que todos van a repercutir en los ODS. La economía circular, que antes ha hablado Eloy, más otras nuevas economías, y luego algo que tenemos que empezar a incorporar, que es la valoración de los riesgos. Cuando los bancos y las compañías de seguros están empezando a valorar y a tener en cuenta los riesgos ambientales en las pólizas de seguros y en los créditos, es que la cosa va en serio. Entonces, nosotros como actividad tenemos que valorar no solamente ya los impactos que nosotros hacemos hacia el medio ambiente y hacia la sociedad, sino todas esas consecuencias que estamos generando como sociedad, ¿cómo nos van a afectar a la industria del deporte? ¿Cómo nos va a afectar el aumento de la temperatura cuando tengamos que organizar unos eventos? ¿O cómo vamos a climatizar las instalaciones cuando las temperaturas van a ser mucho más elevadas de lo que estamos acostumbrados y se nos van a disparar los gastos? ¿Qué va a pasar con el uso del agua, tanto lo que hablábamos de uso diario y cotidiano como de huella hídrica, cuando vamos a entrar en un momento en el que nos va a faltar el agua y que realmente la vamos a tener que utilizar para las cosas absolutamente imprescindibles? Pues igual nos vamos a tener que empezar a cuestionar, ¿nos hacen falta tantas piscinas? ¿Realmente tenemos que hacer unos juegos de invierno en un sitio que no hay nieve? ¿Realmente las instalaciones públicas tienen que tener un jacuzzi? Yo lo dejo ahí porque todas estas preguntas vendrán más tarde, más temprano. Y lo que hacemos ahora, cuando hacemos actividades o cuando construimos instalaciones, no las construimos para hoy. Son edificios que van a durar 20, 30, 40 años, con lo cual tenemos que pensar en cómo va a ser nuestra vida y nuestros recursos dentro de 20 años y de 30 para poderlo planificar ahora en condiciones, con lo cual tenemos que adelantarnos a todo esto, tenemos que hacer una visión del día a día, pero tenemos que tener otra cabeza en el futuro para poder actuar ahora para prevenir lo que va a llegar, ¿no? Entonces, vamos a tener que empezar a cambiar, a innovar a nivel de cómo vamos a trabajar en la fabricación de los aislamientos, cómo vamos a trabajar en la producción del material deportivo. Vamos a tener que cambiar los horarios de las instalaciones deportivas, vamos a tener que inventar nuevos deportes, va a haber deportes que van a desaparecer en función de la climatología y de los recursos. Bueno, cada uno a partir de aquí que pueda hacer sus propias reflexiones.
si pasan. Entonces, bueno, nuestro sector es un gran consumidor de energía. Yo creo que por eso mismo he llegado a este punto y me dedico ahora a lo que me dedico, porque recuerdo la primera factura que me llegó cuando empecé a gestionar instalaciones, la primera factura que me llegó de luz, me tuve que sentar. O sea, me tuve que sentar porque casi me desmayo, ¿no? Entonces, yo creo que aparte aquello fue como un interruptor que me desbloqueó la cabeza y dije, ostras, esto no puede ser, ¿no? No podemos ser tan grandes consumidores, aunque nuestro producto final sea el bienestar, sea la salud y sea un valor educativo y un valor constructivo, ¿no? Creo que todo eso tiene que ir acompañado de una muy buena gestión de los recursos. Bueno, menuda tarea para reflexionar nos dejaste, Ana. Bueno, yo estoy de acuerdo. De hecho, mis trabajos iniciales sirvieron para poder justificar mi trabajo, es decir, midiendo las cosas. De hecho, yo hoy en día me dedico a hacer maratones de energía, entrando en los equipamientos deportivos y mirando la energía que puedo ahorrar. De hecho, empezamos a trabajar, una de las estrategias que iniciamos era generar nuevos conceptos para dar un valor científico a lo que estamos haciendo. De hecho, generamos la ecología deportiva porque estamos hablando de introducir vectores ambientales que pueden ser físicos, químicos, como el agua, energía, mediciones, para poder medir a nivel de consumo, litros, metros cúbicos, etcétera, pero también a nivel económico o emisiones. Y por lo tanto, la idea de hoy es que al final de aquí podáis tener herramientas para empezar a poder medir cualquier cosa que estéis haciendo, sea un gestor de instalaciones, sea un director de eventos deportivos, sea lo que sea un trabajador público, sea un empresario, sea lo que sea. De hecho, si pasamos a la otra diapo, a mí me sirve mucho porque a veces cuando vas a una jornada, antes hablamos con Ana, ¿no? Hemos hablado de cambio climático, hemos hablado ya, pero sí, esto ya lo sabía, ¿no? Pero ¿cómo puedo empezar a hacer las cosas y que haya acción, ¿no? De hecho, a mí me ha servido muchas veces, cuando tienes mucha información, centrarte y decir, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Un evento deportivo? ¿Tengo una instalación? Hacer una radiografía, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo? Identificar esos aspectos ambientales que me van a aportar directamente un valor económico para justificar al director, para justificarme a mí mismo. Es importantísimo para tener un resultado directo. Es decir, coger estos vectores, analizarlos y que energéticamente o a nivel económico se traduzca en que ha supuesto, por ejemplo, siempre ponía en su día los mundiales de natación, qué costó hoy, ¿no? Inicialmente su trabajo y que ahorró más de 150.000 euros. Y estamos hablando de economía, no estamos hablando de coordinador de sostenibilidad. Eso es importante para no generar frustración y desmontar leyendas urbanas que introducir vectores ambientales tiene un coste. A día de hoy, no, es más barato. Es decir, otras cosas que invertamos en sistemas de comunicación, nuevos materiales, etc. Pero solamente lo que estamos midiendo a día de hoy con eventos e instalaciones podemos ahorrar porque lo estamos haciendo mal, seguramente. Es importante, por ejemplo, no hace falta tener muchos indicadores, como decía Ana. Puede tener si depende de los niveles en que esté, ¿no? Empiezo por unas líneas sencillas, con unos indicadores básicos y al final me voy a centrar, depende del tipo de evento, instalación. No es lo mismo un evento frecuencial, es decir, una maratón o unos campeonatos, unos mundiales de natación que se realizan cada 10 años y por lo tanto a lo mejor me centraré más en acciones de comunicación y temas energéticos, a que tenga, por ejemplo, una maratón de Barcelona, un Ironman, que es de forma anual, ¿no? No es lo mismo. Por lo tanto, os he puesto dos ejemplos, que es una ficha, había fichas, os he puesto dos fichas, pero hablaríamos de evento, equipamiento, o al final no deja de ser una empresa, es decir, número de participantes podría ser número de usuarios, podría ser número de trabajadores, electricidad, gas, agua, biodiversidad, quiere decir, pues podría generar el impacto que me genera mi instalación, mi evento al final de tantos kilómetros, etcétera, etcétera. Y si pasamos a la siguiente, era un poco el resumen final
del cálculo de emisiones, ¿no? Al final tengo energía, que se traduce dónde tengo las instalaciones, la facturación eléctrica, transporte, cómo vienen los trabajadores, si es un evento. Pensar que estos indicadores, es importantísimo hacer esta radiografía inicial. La media maratón de Granollers tiene la salida y la llegada en el mismo sitio donde está la estación de Renfe de Granollers, ¿no? Esto a nivel de planificación es brutal, los vectores que pueden venir a nivel de transporte, de contaminación, de residuos, etc. ¿Cómo planificamos un evento o una instalación en función de cómo lo gestionamos y lo dimensionamos? Es clave para tener a nivel de ahorro energético, ahorro económico, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, os he puesto 2 fichas para que os podáis inspirar un poco. Eso es importante. Y no sé si, por lo tanto, poder medir y poder tener datos, esto nos va a justificar y a poder planificar y actuar de cara al futuro, ¿eh? Muy bien, entonces pasamos por conocer, vimos cómo medir y ahora tenemos que actuar. ¿Cómo actuamos, Ana? A ver, bueno, teniendo en cuenta dónde estamos, solamente tenemos dos caminos, o sea, no hay más, ¿no? Entonces, como para atrás no podemos ir, entonces está claro que todos estos indicadores, independientemente del alcance, es decir, porque al final tenemos que ser todos realistas, ¿no? Entonces, tenemos que centrarnos en lo que podemos hacer. Es decir, una cosa es la diapositiva que yo os he puesto con todos los vectores que se pueden medir y otra cosa es emborracharnos de datos, ¿no? Entonces, al final tenemos que ser conscientes de qué es lo más importante, sobre qué podemos actuar y qué datos podemos manejar y tenemos disponibles, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa realidad que tiene cada organización y cada persona, no nos queda más remedio que ser conscientes de que tenemos que usar los recursos de una manera muchísimo más eficiente. Pero como tenemos los datos, podremos ser capaces de hacerlo, porque entonces tendremos que utilizar, mirar todo esto, estas circunstancias que tenemos en estos momentos, si no fueran dramáticas, que son en algunos casos, realmente son una oportunidad. Es decir, son una oportunidad porque nos están poniendo a prueba nuestra capacidad de innovación y nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Es decir, tenemos unas circunstancias que nos van a obligar a cambiar muchas cosas porque todos nos pensamos que no podemos hacer mucho más en nuestras respectivas profesiones, pero si nos ponemos a pensar, bueno, pues nos ha pasado con la digitalización y con todo lo que nos ha pasado con el COVID, ¿no? Que de repente ha habido adaptaciones que hemos hecho con herramientas que ya teníamos, porque las videoconferencias las teníamos. Simplemente nos han apretado las tuercas de una manera externa y nos hemos puesto a hacer todas videoconferencias, ¿no? Que es lo que podemos hacer en estos momentos ahora, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos en estos momentos para mejorar las cosas en todos los ámbitos, tanto en los recursos, el cómo vamos a reducir las emisiones de CO2, que cuando trabajamos en las emisiones de CO2 nos hacemos mucho más eficientes, con lo cual gastamos menos y ahorramos más. Si reducimos la huella ecológica y la huella hídrica también, nos toca plantear toda la transición energética, precisamente que va en cadena. Esta transición energética nos permitirá reducir las emisiones y esto va directamente relacionado, lo que os decía, con la optimización de procesos y con la innovación. Y luego hay una cosa que es súper importante, ¿no? Y que también va relacionado con la economía circular, y es que tenemos una maestra a la hora de gestionar brutal, que es la naturaleza. Y si somos capaces de observar y de aprender de cómo resuelve los problemas, podemos aplicar muchas soluciones que nos aporta la naturaleza, tanto a la innovación como a la gestión de procesos como a la gestión de personas, ¿no? Porque ya se está trabajando incluso en la gestión de equipos basándose en cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la colmena, cómo funciona un hormiguero, cómo funciona todo esto, que nos ayuda mucho a entender la gestión de las organizaciones, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad para mejorar a todos los niveles. Y económicamente,
va a ser rentable. Va a ser rentable porque igual no inmediatamente, pero sí en un corto y medio plazo. A ver, los ODS es un marco que por fortuna ha calado, que os decía, tiene sus propios indicadores, es decir, no nos podemos quedar con el titular. Es decir, el ODS 1 es el fin de la pobreza. Si vamos un poquito más abajo y vamos viendo los indicadores, tenemos ahí unos índices de medida, porque si no lo medimos, nunca vamos a saber cómo impactamos en estos ODS, ¿no? Entonces yo creo que el sector deportivo, además de los tradicionales, como puede ser el ODS 3 de la salud o la educación, o el 7 con las energías renovables o el control del agua, yo creo que los ODS nos afectan a todos los niveles. Entonces, en cualquier ODS nos podemos ubicar, nos podemos encontrar y podemos actuar. Entonces, obviamente podemos combatir no combatiremos la pobreza a nivel global, pero podemos combatir la pobreza a nivel local y podemos generar acciones para combatir cierto nivel de pobreza. Lo mismo pasa con el hambre, ¿no? Entonces, tenemos la suerte, y además ayer lo comentábamos, ¿no? Y esto lo decía expresamente Eloy, que si hay un sector que tiene potencial de cambiar las cosas, es el sector deportivo. Entonces, tenemos que aprovechar ese poder para poder ser plataforma de muchísimos cambios, ¿no? Obviamente en la salud lo tenemos interiorizado, o sea, trabajamos para esto, ¿no? Y además trabajamos también en educación, en formación. Actualmente estamos trabajando mucho en toda la parte de igualdad. El deporte femenino está tomando está tomando muchísima importancia y eso tiene que ser replicable al resto de las... Podemos ser un ejemplo en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que aprovechar. Tenemos que ser capaces de gestionar los recursos. Y luego hay una cosa interesante que es a nivel de ciudad y de comunidades. Trabajamos en eventos, trabajamos en construir instalaciones, ahora en estos momentos tenemos todos en la boca las ciudades activas. Se habla del turismo deportivo, tenemos empresas que trabajan en el medio natural. Entonces, todo lo que está relacionado con infraestructuras, con convivencia, está directamente relacionado con nosotros porque nosotros utilizamos todo ese tipo de recursos y además impactamos. El tema de las compras ya lo he comentado antes, es decir, la gestión de compras, la gestión de recursos, la gestión de residuos y la economía circular es fundamental dentro de nuestro sector. Y como hemos visto también, nuestro impacto en el clima, con el gran impacto que tenemos en consumo, también somos capaces de actuar ahí y además en estos momentos no nos queda más remedio. Tenemos actividades en la naturaleza, tanto en el agua como en el campo, ¿no? O en la montaña. Bueno, todas estas actividades tenemos que hacerlas sostenibles, tenemos que respetar y de alguna manera no perjudicar más de lo que ya hemos hecho al medio natural. Y luego el 16, a ver, el deporte siempre se ha caracterizado por el juego limpio, por las alianzas, por algo que puede generar mucha cohesión, ¿no? Entonces, bueno, aprovechemos eso que por definición nos creemos que somos y hagámoslo. Y luego esto no lo haremos si nos lo hacemos entre todos. Yo creo que el ODS 17 es fundamental. Público, privado, grande, pequeño, proyectos, todo. Con lo cual, no creo que hay ninguno de esos en el que no podamos impactar. Y ahí, bueno, entonces, y como resumen, recapitulando todo, de alguna manera nos tenemos que posicionar en otro lugar para mirar las cosas, ¿no? Tenemos los ODS, tenemos lo que hemos hablado antes de la reducción de emisiones y tenemos que ser capaces de construir de una manera diferente. Tenemos que ser capaces de medir, tenemos que mejorar nuestra relación con los recursos naturales, tenemos que deberíamos de gestionar muy bien nuestros residuos para convertirlos en recursos. Las personas son parte fundamental de todo esto
Y sin innovación y sin muchísima creatividad y sin colaboración no vamos a ser capaces de dejar realmente un legado como el que se merecen los que vienen tras nuestro, ¿no? Entonces, este sería como una foto resumen de los deberes que tenemos que hacer como sector. Y realmente el coste de no actuar es mucho mayor que el de actuar, ¿eh? Es decir, las consecuencias que vamos a tener incluso a nivel de PIB, está estudiado que el no tomar medidas a este nivel va a reducir mucho el PIB de los países, con lo cual lo que ahora nos parece a todos que puede ser un gasto, realmente es una inversión para no pagar las consecuencias más adelante. Muy bien, Ana. Eloy, ¿cómo pasamos a la acción entonces? Bueno, yo soy muy práctico, ¿eh? A veces, como tenía mi abuela y a veces me preguntaba, ¿de qué trabajas? Yo, para tranquilizarla, tenía un problema de comunicación. No, miro pájaros y flora, fauna, y porque no sabía cómo explicarle, ¿no? Y comunicar lo que estaba haciendo. De hecho, me he dedicado a hacer proyectos, a crearlos, a hacerlos de forma creativa, para intentar generar de forma estratégica cambios, ¿eh? Y pasar a la acción, Yo soy partidario de aportar con proyectos y que tengan resultados. Es decir, de alguna manera empezamos así en Granollers con una idea muy básica, es una nueva cultura educativa energética de lucha contra la emergencia climática. Nos vamos a centrar con lo que hemos visto, que ha comentado Ana, es una evidencia científica y que lo estamos viendo a nivel local. Y por lo tanto debemos entrenar a los edificios, a los eventos, a las personas para una rápida transición y con acciones que les puedan ayudar, desde que salen de casa hasta que llegan a sus trabajos y a donde sea. De hecho, nosotros os voy a presentar también nos dedicamos a hacer maratones de energía de lucha contra la pobreza y la emergencia climática. Esa fue una iniciativa porque todo el mundo, como yo, después iré a buscar mis hijos, ¿no? Como Uriol, que está aquí, seguramente, a ver si termina el hoy, que es de Granollers, Uriol también. Lo pensamos de alguna manera porque los que somos padres o madres vamos a buscar nuestros hijos, ¿no? Seguramente en una escuela, y a la escuela iremos a una biblioteca, a un centro deportivo, seguramente iremos a un museo y por lo tanto tenemos una oportunidad de hacer llegar un mensaje a toda la ciudadanía de mi ciudad, ¿no? La Maratón de Agroenergética era una iniciativa que era intentar ahorrar energía durante un mes de todos los edificios participantes. Tenemos a día de hoy, han participado más de 482 edificios, entre ellos equipamientos deportivos. Cuando decía Ana, me estaba identificando porque yo me preguntas y mira, un MANAC, 1 millón de euros al año. Una escuela 30.000, un instituto 50.000. Si me preguntas ya estamos hablando a nivel de cifras que puedes dar una dimensión. Después hablamos de unos mundiales de natación, que seguramente es dar información a todo al ecosistema que vive en este edificio, en este equipamiento deportivo. Ostras, yo no sabía que mi instalación consumía más de 20 millones de litros de agua, más de 10 piscinas olímpicas, por ejemplo, o una escuela, más de 6 millones de litros al año, son 3 piscinas olímpicas. Todo esto dará esta información para motivar, entrenar a la gente a hacer acciones para disminuir este consumo. A día de hoy hemos hecho con esa estrategia a más de 18 ayuntamientos, 13 departamentos de la Generalitat de Cataluña, y este año seremos seguramente unos 146 edificios entre todos los municipios, y es intentar ahorrar durante el mes de febrero, pues energía. Energía, hablamos de electricidad, agua, gas, emisiones. Al mismo tiempo que ahorramos energía, ahorramos emisiones, luchamos contra el cambio climático y además esta energía que podemos llegar a ahorrar va a un proyecto de pobreza energética, que es una realidad que tenemos en nuestras ciudades. Este proyecto en sí no solamente va de empoderar y motivar, al final yo me dedico a hacer, digamos, motivar con acciones de eficiencia energética, pero también acciones creativas por ejemplo, una escuela de música pues hará una canción para la maratón. O pensar es que sería impensable pues un edificio hacer una competición por escaleras, ¿no? Durante un mes, porque saben que no van a utilizar pues otro tipo de solamente las escaleras, ¿no?
Todo esto se ha convertido también a veces se lo toman con una competición, ¿no? Empezamos con una competición de equipamientos deportivos y la idea se ha transformado, ¿no? Un poco en una maratón más global, pero que tiene unos resultados también rápidos y visuales. Es decir, llevamos 6 ediciones, vamos a hacer la 7ª edición. Llevamos, a nivel de cifras, llevamos más de 30.000 litros de agua, más de 15 piscinas olímpicas en un mes solo, se realiza en el mes de febrero, más de $500.000 de euros, es decir, más de 40 proyectos locales específicos a la lucha contra la pobreza y la emergencia climática. Si me preguntaras, conocemos, medimos, porque la gente puede medir a través de sus acciones cada semana cómo va, es decir, voy a cerrar la luz, podrías hacer la maratón en tu casa también. Cuando salga de mi despacho voy a cerrar la luz. Pues esto se ve traducido porque cogemos los datos de cada semana y comparamos en función de las acciones de las personas, de los ciudadanos que están utilizando estas instalaciones, cada semana cómo van. Para mí, el futuro, si pasamos a la siguiente, pasa por el mundo del deporte, es lo que hemos dicho. Hay muchos ejemplos, que ahora los veremos. No sé si le toca a Ana o a mí. Arranca Ana, con sus ejemplos. Pues me callo. No, es igual, no pasa nada. No, a ver, al final ejemplos hay, afortunadamente ya hay muchísimas organizaciones y muchas empresas que están haciendo cosas. Lo que pasa que, por ejemplo, yo personalmente echo de menos el que haya más comunicación, ¿no? Porque tienes que andar buscando, ¿no? Pero, por ejemplo, hay empresas muy grandes, pero también hay empresas pequeñas. Yo siempre pongo el ejemplo de este club de judo de Portugal, porque es un club pequeñito, pero ya se ha hecho suyo el mensaje. Es decir, lo que os decía un poco al principio, ¿no? Cada uno tiene que ser consciente de su entorno y de sus posibilidades y actuar en función de lo que tiene a su alrededor y su contexto, ¿no? Y este ejemplo a mí me gusta mucho precisamente por eso, porque demuestra que cualquiera es capaz de poder hacer cosas si realmente quiere hacerlas. Y con poquísimos recursos, o sea, no simplemente con un tema de voluntad, ¿no? Os invito a que visitéis la página de la Liga Nacional de Hockey Americana, porque en este caso ellos son muy conscientes de los recursos que necesitan, que es el agua, para poder seguir con su deporte, son conscientes de que tienen que cuidar muchísimo el agua y es una de sus acciones principales, ¿no? Y entonces están trabajando en cómo, primero, ser muchísimo más eficientes, con lo cual están implementando muchísima tecnología a la hora de poder pasar las máquinas por el suelo, el qué hacen con ese hielo residual que queda y cómo lo vuelven a reutilizar. Tienen un programa, eso a nivel de agua, pero por ejemplo están utilizando los sticks de hockey cuando ya están viejos y ya no sirven para nada. Los están utilizando para recuperar biodiversidad del río de los municipios donde tienen equipo, ¿no? Y entonces empieza a haber una biodiversidad que está utilizando estos sticks como alojamiento, ¿no? Entonces están creciendo plantas, vienen animales. Entonces su relación con el agua no tiene, además de relacionado con directamente su actividad, también está relacionado con su localidad y con su impacto en el beneficio de todos, ¿no? Luego, a nivel educativo, están haciendo unos proyectos de formación a través del hockey y de unos juegos. Se han asociado con una empresa de formación bastante innovadora y están utilizando los valores del hockey para hacer programas educativos, ¿no? Y luego, bueno, pues tienen muy claro con el deporte y la salud, obviamente. Y ya os digo, yo me metería en la página porque además está muy bien explicado y podéis entrar en todos los programas y al final, bueno, tenemos que aprender los unos de los otros, ¿no? ¿Pasas la diapositiva, por favor? Bueno, en el Campeonato de Europa de Waterpolo, bueno, en este caso sí que hicieron un trabajo muy importante a la hora de incorporar todo lo que son vectores de sostenibilidad, ¿no? Desde, obviamente, el tema del agua, pero luego ya entraron en compras verde, comercio justo, entraron también en el tema acústico. El tema acústico es importante porque está también muy relacionado con la salud de las personas. Es decir, el sonido
nos afecta muchísimo el estrés, nos afecta muchísimo el rendimiento. Entonces, es un vector que habitualmente tampoco se trabaja mucho. Y no sé vosotros, yo he trabajado en piscinas muchísimos años y acabas con la cabeza así. Entonces, el impacto acústico dentro de una piscina es importante. Trabajaron en tener una oficina mucho más verde y luego una parte importante es la parte educativa. Es decir, al final tienes que hacer un montón de cosas, tienes que comunicarlas, pero de alguna manera durante todo el evento tienes que ir sembrando y educando desde los más pequeños a cómo se pueden ir haciendo las cosas. Hay otro ejemplo también muy interesante, siguiendo un poco la senda del Roland Garros. Roland Garros es el primer torneo ATP que fue sostenible, y porque ya empezaron con un equipo de sostenibilidad, empezaron con el proyecto Pelota Amarilla, y en este caso el Open Bank Sabadell, que era el antiguo Godó, pues ha cogido el testigo y realmente lo ha convertido en un evento sostenible, a ver, en el que ha implicado además. Obviamente no puedes hacer un evento de estos sin implicar a la administración, sin implicar a proveedores, sin implicar a todos los agentes que forman parte de este evento. También tiene mucha comunicación, con lo cual también lo podéis encontrar en las redes sociales. Y de hecho, antes del COVID hicieron una jornada específica, antes de empezar el torneo, en el que participaron organizaciones importantes deportivas de Barcelona explicando cuáles eran sus proyectos de sostenibilidad, y realmente pues aglutinaron ahí un grupo importante para poner en común lo que estaban haciendo. Vale, en este caso en el año 2020 no lo pudieron hacer, lo han hecho este año y han continuado con la política de sostenibilidad. Luego, a nivel de eventos, porque es que antes lo comentábamos, toda la parte de sostenibilidad se está llevando más a cabo en la parte más deportiva, de competición y de eventos, más que en la parte diaria de la gestión. Yo no sé si es por un tema de que al fin y al cabo cuando organizas un evento es un hecho puntual en la que de alguna manera está todo como más controlado en una duración muy determinada, y entrar en un plan de sostenibilidad, en una gestión, te implica hacer una planificación y un programa de transformación mucho más importante. No sé, es una reflexión que lanzo. Pero en este caso, el tema de los eventos, hay una certificación que también la podéis encontrar, que es del País Vasco, que es Erronka Garbia, y además podéis entrar en los manuales, podéis entrar en los cuestionarios, o sea, es decir, hay mucho material público. A mí me gusta especialmente porque las memorias son muy sencillas a nivel de visualización y de resultados, pero trabaja todos los indicadores que antes hemos hablado, ¿no? Entonces, trabajan. ¿Pasas la diapositiva, por favor? Trabaja sobre estos 6 bloques, con lo cual son muy fácilmente identificables, y luego tiene los tres indicadores, ¿no? Entonces tenemos las emisiones de CO2, la huella hídrica y la huella ambiental. Entonces la capacidad de actuación y de mejora del evento tiene muchos flancos abiertos. Por eso a mí especialmente me gusta esta certificación. ¿Pasas a la siguiente, por favor? Sí, pasa. Vale, y luego hay una cosa muy curiosa que yo nunca hubiera imaginado que hubiera pasado, y es el mundo del fútbol. El mundo del fútbol, así como por ejemplo en Estados Unidos el básquet y el hockey hielo fundamentalmente, son los que más están avanzando en temas de sostenibilidad, en Europa es el fútbol. Y entonces hay muchos equipos en este caso de primera división, que están actuando con acciones de sostenibilidad, además de una manera importante. Incluso, mira, hace 2 días la Liga Inglesa ha sacado un certificado específico para los equipos ingleses de fútbol. Con lo cual, dentro de nada, todos los equipos que quieran, obviamente, podrán incorporarse en una metodología común, tendrán unos indicadores
en el que además se podrán medir los unos a los otros lo que están haciendo, ¿no? Entonces está muy bien porque va a ser, de alguna manera va a tirar del carro en todo el fútbol, en este caso del Reino Unido. Pero bueno, Europa también se está poniendo, en este caso se está poniendo las pilas, ¿no? En este sentido. Y es Será curioso. como la tabla de la Champions, pero de la sostenibilidad. Exacto, sí, sí, es que es así. Veo gente del Barça tomando nota por ahí, así que. Y a ver, Eloy, ¿qué ejemplo nos trajiste? Bueno, yo los voy a contar rápido porque seguramente con Isidra, que lo tendréis dentro de unas semanitas, ¿no? Ya os va a poner al día de... Esto eran ejemplos que hicimos también en la jornada que hicimos en Pompeu Fabra. Había algunos brotes verdes, algunos de ellos hablaríamos de marketing ambiental, pero que también bienvenido al marketing ambiental. Es decir, es un tema que tenemos que estar todos dentro y por lo tanto yo... solamente era comentar que se empiezan a ver brotes verdes a nivel de atletas, de administraciones, de particulares, es decir, de empresas. Aquí os he puesto dos, que era Kilian Jornet, había también la Teresa Zabel, la Hannah Miles, me parece, la siguiente, ¿no? Sí, y la de que está también Marcos Sena y Pedri también. Después había otra que era la de Ellen MacArthur, que está también dentro de economía circular, es un monstruo, esa parte. ¿Vale? Iniciativas también de, bueno, Regala un Bosque, de Jordi Pinillo, y después también había desde la federación, también se han sacado también, pues y la Forever Green, que era del Betis, que también hablaríamos, no estamos hablando de Inglaterra, pero es un brote verde que se podría analizar y por lo tanto lo tiene que trabajar. Y es interesante en este sentido, es decir, hemos hecho Forever Green porque queda bien, pero ahora, ¿qué tengo que hacer, no? Y por lo tanto tendremos que tener gente experta, ¿no? Como Ana, como quien sea, para poderlo trabajarlo bien, porque tenemos unos ciudadanas que nos van a exigir hacerlo bien, ¿eh? Y por lo tanto, bienvenido. Yo os quería dejar estos ejemplos porque me quería ir a la parte final de conclusiones que creo que es interesante. Ahí le damos un espacio a Ana para que haga también su cierre y su reflexión final. Sí, a ver, yo creo que el balance que tenemos que sacar de todo esto es que que es positivo, es decir, que de alguna manera va a ser un empujón a un sector que ha salido obviamente muy perjudicado de la situación que hemos vivido todos por el parón obvio, pero que tenemos mucho por hacer y muy bueno para todos. Entonces yo os animaría a investigar, a estudiar y fundamentalmente implementar. Es decir, al final el camino se hace andando. Y más vale una cosa pequeña que 25.000 pensamientos grandes, ¿no? Entonces, yo creo que la conclusión es que ahora digáis, vale, ahora cuando salga de aquí, ¿por dónde puedo empezar? ¿Y qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y voy a mirar si alguien de mi sector, de alguien parecido a mí, está haciendo cosas que a mí me puedan servir, ¿no? Entonces, yo os animaría a arrancar. Muy bien, Eloy. Tu parte final. Mi parte final era... Bueno, yo estoy convencido, me he ido apuntando, que esta jornada de hoy va a formar parte de la acción. Estoy convencido, si no, no tiene sentido. Es decir, no estamos aquí para perder el tiempo, nos queda poco tiempo y de hecho yo os pongo un reto para el año que viene, que es quién se anima a hacer algo y nos encontramos dentro de un año, si los que estáis aquí, que estáis gestionando algo, habéis hecho algo, ¿vale? Relacionado en esta jornada. Ni que sea medir, ni que sea medir. Por lo tanto, pongo un reto que después podemos discutir. Y también hay otro tema. Los que somos del mundo del deporte tenemos la obligación de volver a marcar la historia de nuestras ciudades. Esa es una obligación. Para mí, esta jornada de hoy pasa por los que estáis aquí del mundo del deporte. Por ejemplo, tenemos que atacar, ¿no? Yo que defendía y atacaba, ¿no?, en balonmano, a las universidades. Son el futuro y, por lo tanto, la formación de expertos sobre el tema es importantísimo. Es importantísimo porque serán los futuros gestores, gestoras de las instalaciones, no las universidades. También las formaciones a la gente que a lo mejor le viene de nuevo.
Y por eso hoy estamos aquí también, ¿no? Y por lo tanto, nosotros hay varias líneas que estamos trabajando dentro del deporte. Una sería esta, aprovechar la formación, la comunicación y cómo comunicamos. Y después seguramente nos tendremos que plantear que a lo mejor los nuevos eventos o las nuevas instalaciones pasarán por cosas que no nos imaginamos. Seguramente los que organizan eventos deportivos tenemos que ser capaces de generar espectáculo que sea guapo, que mole, ¿no? Imaginaros, pues, limpiar los océanos con máquinas, ¿no? Y que además fuera el Messi de limpiar los océanos. Es un reto interesante. O imaginaros que tenemos ciudadanos a ver quién depura más el aire o quién va a hacer un campeonato de plantar zonas más verdes o generar refugios climáticos para personas. Quien dice una maratón de energía, dice una maratón de emisiones que nosotros ya estamos diseñando, pero todo esto será a través de las personas y desde aquí, los que sois posibles creadores de eventos o que estáis gestionando, os pongo también este reto. A ver si desde el mundo del deporte somos capaces de generar nuevos eventos que sumen, no solamente que compensen emisiones, sino que sumen. Es decir, somos capaces de generar energía durante un evento. Imaginaros que todas las bicicletas del mundo del ciclismo estuvieran generando energía en la misma ciudad. O que yo llegara con una regata, enchufara y generara energía en una ciudad. Todo eso son los retos que yo, para mí, en un futuro veo que serían interesantes de plantear. Aparte de intentar a día de hoy que os habéis llegado a algo de esta bonita jornada. Muchas gracias. Muy bien, Ana, Eloy, gracias a ustedes. Acá yo estoy viendo un poco el perfil de quienes están conectados. Hay dirigentes deportivos, hay gestores, hay deportistas, hay gente de universidades. Entonces, no sé, invitarlos, si alguien quiere hacerle alguna consulta puntual, algún comentario, alguna reflexión. Gerardo, que antes no te pudimos escuchar, director de deportes de la Facultad de Derecho, te han tirado el desafío de llevar este tema a la Universidad de Buenos Aires, ni más ni menos. La verdad que sí, agradecerles mucho a Ana y a Eloy. La Universidad de Buenos Aires este año cumple 200 años y siempre este espacio que gracias a D, a través de Sergio Puente y su equipo, tenemos, es un espacio para el aprendizaje, para escucharnos, y por sobre todas las cosas nosotros queremos que eso sea la Universidad de Buenos Aires y nuestra Facultad de Derecho, especialmente, que sea siempre un puente entre la sociedad y la universidad para que todos puedan aprender, escucharse y además, más que nada, a vivir ese clima que tenemos de libertad, a que todos sean bien libres y puedan expresarse. Lamentablemente no los pudimos recibir este año tampoco en el Salón Azul. Como bien dijo Sergio, esperamos para el próximo año estar todos juntos nuevamente en el Salón Azul, teniendo esta jornada en forma presencial. Les mando un saludo enorme, un abrazo enorme, y que ustedes y sus familias estén bien, y gracias a todos los que han venido a participar de esta jornada. Muchas gracias, Gerardo. Antes de darle paso desde Misiones a Bettina Foster, que está levantando la mano, contarles que mi universidad, la Universidad de Buenos Aires, de la cual soy orgullosamente egresado, Facultad de Ciencias Sociales, inauguró un edificio tremendo en la ciudad universitaria, la Facultad de Ciencias Exactas. Me comprometo a pasarles el link para que lo vean. Entre otras cosas, tiene una terraza verde de 8.000 metros cuadrados, todo iluminado con luz natural. Viene muy a cuenta de lo que estamos hablando y me comprometo a enviarles el link para que lo tengan presente. Bettina, ¿querías hacer algún comentario, una consulta? Sí, bueno, buenos días. Bueno, en principio agradecer por el tema, porque realmente es muy interesante. En lo particular, yo nací, por ejemplo, el Día Nacional del Medio Ambiente, así que ya desde nacimiento tengo un poco la conducta con respecto a esto. Y en mi provincia, que estamos en la provincia de Misiones, en República Argentina, yo estoy en la capital, en la ciudad de Posadas, nosotros somos la primera provincia del país que tiene un ministerio de cambio climático, que se creó el año pasado, en octubre del 2020,
y que también se promulgó una ley acá en Argentina en el Senado de la Nación, la ley 27.520, que la pueden buscar, promulgada en el 2019, y a partir de ahí, en la provincia de Misiones, que somos una zona que tiene muchísima biodiversidad, que se trabaja con eso. De hecho, la provincia, lo paso como dato más que nada, la provincia tiene dentro de las 7 maravillas nacionales que tiene Argentina en la parte de turismo, Misiones tiene una de las maravillas naturales de Argentina, que es la selva misionera, donde se trabaja muchísimo para mantener, para sostener esa belleza natural que tenemos todos nosotros, y que a su vez hay un trabajo de valoración también, no solamente desde las escuelas, sino también en las universidades, tanto para los niños, para los jóvenes, como para que comiencen a crecer ya con este conocimiento acerca del cuidado del medio ambiente, de las posibilidades que tenemos también en la provincia de poder cuidar la naturaleza. Misiones es una provincia que tiene el 75% de biodiversidad, así que hay algo muy importante con respecto a eso, y tenemos sistemas o por lo menos sectores que se trabajan mucho. Digo tenemos porque yo no soy parte del ministerio, pero sí soy periodista de uno de los medios de comunicación de acá, y el ministerio trabaja mucho en la conservación de los bosques, de la energía, del transporte, de la industria. Se está trabajando también en la capacidad competitiva con respecto al deporte, ¿no? A esto no solamente a lo que es o lo que implica, digamos, el alto rendimiento, sino también a las personas con la práctica deportiva cotidiana. Habitualmente acá en la ciudad de Posadas por lo menos se hacen maratones, se hacen actividades al aire libre, muchas. Nosotros tenemos el río muy pegado a la ciudad, por lo tanto hay muchas actividades náuticas. Se implementó el uso de bicicletas, como lo hace en Buenos Aires también. Sergio, vos lo sabes muy bien, que viste que en Buenos Aires el gobierno de la ciudad tiene el uso de las bicicletas, ¿no? De las bicisendas, y bueno, acá se hizo lo mismo, se implementó exactamente lo mismo en Misiones hace ya unos años, así que la gente tiene la posibilidad de utilizar las bicicletas para traslado de un sector al otro, de la ciudad de forma gratuita. Hay mucha conciencia también con el uso de la parte de la gente que fuma, ¿no? Hay estacionados en diferentes sectores de la ciudad bebederos para que la gente pueda también hidratarse, porque bueno, nosotros tenemos altas temperaturas en Misiones. Hoy, por ejemplo, es un día que hace 35 grados acá en la ciudad. Entonces, imagínate que estamos en octubre, todavía no llegamos al verano, y el verano llega a una temperatura de 40, 46 grados, sensación térmica a veces de 50. Entonces, tenemos un tema con eso, que el deporte también está como regulado, y a su vez se está trabajando mucho también en cuanto a los horarios. Antes era muy común que acá a las 14 horas los entrenamientos de fútbol, por ejemplo, se realizaban en ese horario, pues ahora se corrieron, ¿no? Un poquito más, teniendo en cuenta esto, ¿no? Del clima, muchas actividades se hacen a la noche, pero también acá hay muchísima humedad, es un clima subtropical húmedo, por lo tanto la humedad asciende a un 60-70%, entonces es muy difícil a veces hacer actividad deportiva, que de igual manera se hace, ¿no? Uno está acostumbrado a las altas temperaturas, pero en invierno, que nosotros tenemos un invierno muy corto en la provincia, y el invierno, por ejemplo, te puede tocar un día de 3 grados y al día siguiente tenés 17, ¿no? Y al otro día tenés 5, o sea, va variando muchísimo el clima y va variando muchísimo la sensación térmica, y todos los días son diferentes. Nosotros venimos ahora... No trabajás para el gobierno, pero nos has mostrado el panorama informativo de la provincia de Misiones completo. Bueno, de hecho, para cerrar, bueno, la provincia de Misiones, en realidad el ministro, que es el licenciado Patricio Lombardi, que lo pueden buscar en las redes sociales, y él es el primer ministro de cambio climático que tiene Argentina, y el primer ministerio, como dije anteriormente, de América Latina. Bueno, ahora viene de participar de la conferencia, en realidad es una cumbre de cambio climático que se hizo en Cartagena, en Colombia, del 5 al 8 de octubre, donde se trató principalmente la compra de carbono, ¿no? Bueno, ya directamente se terminó la cumbre,
Así que bueno, Misiones en este caso, él, como representante nuestro y del país, en este caso de Argentina, fue como embajador. Así que tuvo el título de embajador ahí en Cartagena, invitado por la organización. Así que bueno, eso quería transmitir como información, porque mucha gente, por ahí muchos no lo saben, que en Argentina existe un ministerio de cambio climático que está en la provincia de Misiones y que es el primero en América Latina. Excelente y orgullosa crónica de Bettina desde Misiones. Bueno, muchas gracias por el... No, gracias a vos. No veo más manos levantadas, no sé si alguien quiere hacer un comentario más. Yo lo que les devolví la pelota ayer a Eloy y a Ana, ustedes saben que nosotros en el año 2019 iniciamos un viaje anual suspendido por pandemia en 2021 para conocer de cerca la industria deportiva catalana. Lo volveremos a hacer en abril del año próximo. Entonces los desafiaba a Ana y a Eloy para que imaginen qué acción para entrenar sostenibilidad podríamos hacer cuando estemos por aquellos lados y la podamos reflejar y pueda ser también un contenido que motive a disparar acciones concretas. Así que ya tienen la pelota ustedes dos y tienen unos meses para armarla. Para prepararlo. Exactamente. Bueno, el saludo, el agradecimiento a ambos. Gracias a todos y a todas por haber participado. Pasó una jornada más, gestión y deporte. Ojalá la de 2022 pueda ser en formato híbrido, ¿sí? Así los que están con ganas de acercarse a Buenos Aires lo pueden hacer, pero no perdemos esta posibilidad de estar conectados a tantos kilómetros de distancia. Ana, Eloy, el cierre es de ustedes. Pues solamente dar las gracias por la oportunidad y por poner encima de la mesa este tema que es tan importante en estos momentos, con lo cual espero que esto sea el principio de muchas y que continuemos haciendo cosas. Muchas gracias. Bueno, pues yo me uno a Ana. Gracias por invitarme. Espero que después de hoy pasen muchas más cosas y que no sea la última de muchas. Y que, bueno, felicitar a Bettina también y que se mantenga todo eso que has comentado, ¿no? Que no se destruya. y que al final los proyectos son las personas. Si aquí somos, ¿cuántos somos hoy? Pues 15 personas. Podemos generar desde casa y con nuestros proyectos a nivel local hacemos muchísimo. Y por lo tanto, cojo el reto y me apunto en abril para hacer algo entre todos, no solamente Ana y yo. Esto va para todos, ¿no? Y todas. Por supuesto, ahí estaremos. Bueno, pues muchas gracias. Hablando. Gracias por el tiempo, a seguir conectados y a tratar de implementar algo, aunque sea pequeño, como decía Ana, no importa que sean megas proyectos, pero a llevarse este tema para cada organización y a tratar de implementar algo desde hoy a la tarde, nuestra tarde o mañana a la mañana. Saludos a todos y a todas. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.